la Organización de Estados Americanos discutiendo la situación de Venezuela, luego de que 20 países aprobaran iniciar el debate sobre el informe del secretario general Luis Almagro, y Colombia firmando su acuerdo de paz. Qué gran contradicción, pareciera. Uh-huh. Nosotros somos opinión mundial, la preocupación como nunca antes la comunidad internacional había tenido sobre nuestro país por la serie de conflictos permanentes, la crisis estructural que enfrenta nuestro país. Y fíjate tú que Colombia y la guerrilla, después de más de 50 años en un conflicto permanente, nosotros, la comunidad internacional, buscando soluciones, diálogo y paz para Venezuela, y nosotros prácticamente intermediando, haciendo presencia en un diálogo, pero más que un diálogo, en una realidad de paz para nuestro vecino Colombia. ¿Por qué no vernos en ese espejo? Entonces, no es que esté mal lo que está ocurriendo hoy en la Organización de Estados Americanos, pero la opinión internacional sobre Venezuela fundamentalmente se desarrolla sobre la base de lo negativo, porque simplemente la terquedad del gobierno, la misma postura irracional de confrontación permanente con el contrario, con otras naciones, bueno, nos llevó a todo este enredo que en el marco de los complejos ideológicos del gobierno, bueno, hoy somos la preocupación del planeta. Venezuela y las implicaciones de lo que pudiera ocurrir en Venezuela, las implicaciones de lo que pudiera tener eso también en otros países de la región. Ahora, Henry, lo que ha ocurrido hoy, en primer lugar, bueno, evidencia que Venezuela ya no cuenta con el respaldo de la mayoría de los países de la OEA como ocurría hace unos años. Pero evidencia también que la mayoría de esos países que se han manifestado apoyan de alguna manera el impulso del diálogo en Venezuela, en nuestro país. Pero en la oposición venezolana uno no nota total unanimidad ni coherencia con respecto a este tema. Bueno, yo creo que el país y el mundo aspira a que en Venezuela se materialice una salida electoral democrática en el marco de la Constitución. Fíjate que ya la propia Organización de Estados Americanos, el propio Luis Almagro, expresaba que más que diálogo, él aspiraba para Venezuela entendimiento. Y yo creo que eso se encuadra perfectamente en las salidas políticas que nosotros hemos venido explorando. Ahí está la mayoría de la población que fue a firmar en función de una expectativa creciente frente a la situación de conflictividad social que vive Venezuela. Ahí están reafirmando su firma, más allá de las expectativas de lo que esperaba la propia unidad venezolana. Colas y un ambiente de alegría se vive en las calles. Ahora, esa es la aspiración del país nacional, más allá del país político, y es la aspiración también de la comunidad internacional. Todos apuestan porque haya una resolución inteligente en Venezuela y que eso que ocurra en nuestro país también repercuta positivamente para los países de la región, fundamentalmente con aquellos que tenemos relaciones comerciales. Ahora, Henry, en ese sentido, te insisto con el tema de la posición de la oposición frente a este tema, a esta situación del diálogo. ¿Por qué no hay coherencia frente a esta materia? Uno escucha distintos tonos y distintas apreciaciones sobre la conveniencia o la pertinencia del diálogo en este momento en Venezuela. Bueno, porque tú sabes, Vladimir, que en cada espacio hay sectores que se van a los extremos, que quizás no visualizan en el contexto, en la integralidad de la situación nacional, lo que pudiera ocurrir si no hay una circunstancia que permita el equilibrio, la moderación y actuar con responsabilidad frente a los escenarios que tenemos por delante. Yo pudiera decir que hace unos años nosotros quizás andábamos en solitario, abogando por el diálogo en nuestro país, hace 3 años atrás. Hoy no solo es la OEA, hoy es el Vaticano, su santidad el Papa Francisco, la ONU, la Unión Europea, la UNASUR, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia. Hay una seria preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela. Sectores importantes del gobierno
han entendido que no hay un camino distinto que el entendimiento. La oposición venezolana, en este caso la Unidad Democrática, nosotros estamos contentos en la necesidad de ir a un encuentro que permita dialogar como el único camino para poder resolver las grandes diferencias que están planteadas en el país. ¿Qué ha ocurrido cuando hay esas iniciativas de diálogo en Venezuela? Que por una parte el gobierno anuncia la posibilidad de encuentro y por otra parte hay ataques desmedidos que inciden en que sectores importantes de la unidad venezolana, de la unidad democrática del país, prácticamente tome distancia de esa iniciativa que otros factores alientan y que el gobierno recoge. El presidente de la República, por ejemplo, recientemente ha hablado de diálogo, pero entonces el presidente quiere un diálogo exclusivo con una persona de la Unidad Democrática, con el presidente de la Asamblea Nacional, y así lo dice, y pareciera un diálogo impuesto. El presidente habla de diálogo, pero por otra parte amenaza, y dice que si hay una resolución de la Organización de Estados Americanos, entonces la revolución se va a la calle y toman la calle y bajo un contexto de amenaza poco tolerante, bajo una circunstancia que no permita de verdad un diálogo respetuoso, un diálogo también concreto, con resultados, que muestre confianza en la población, bueno, se dan estas circunstancias de que hay algunos que creen en el diálogo, como es el caso nuestro, que estamos convencidos que es el único camino para poder resolver las circunstancias de alta crisis que vive el país, y hay quienes tienen sus reservas frente a un gobierno que hoy ofrece un diálogo y entonces mañana amenaza, mañana tiene unas posturas más de confrontación. ¿Esa propuesta de diálogo del presidente Maduro es sincera en tu opinión? Bueno, uno no sabe, Vladimir, porque en otras ocasiones nosotros hemos tenido, tú recuerdas, en el 2014 hubo incluso un encuentro televisado. Ojalá y sea una propuesta sincera. Ojalá y en eso pueda incidir también la colaboración que está prestando la UNASUR, la propia iglesia, la nunciatura que lo ha hecho, pero ojalá y hayan resultados concretos, porque de nada sirve un diálogo que no tenga ningún resultado, que no sea eficaz, un diálogo que no tenga concreciones en la práctica. El diálogo tampoco puede ser exclusivo con el sector de los actores de la política. Tiene que haber un diálogo abierto, sincero, bien profundo, por ejemplo, con el sector productivo del país. ¿Cómo se puede entender que la prioridad de los venezolanos hoy, que debe ser la economía, debe ser el hambre de la gente, la prioridad tiene que ser, bueno, cómo resolvemos los problemas de escasez, cómo resolvemos los problemas de hambre, el alto costo de la vida, el crecimiento inflacionario, bueno, que erosiona el poder adquisitivo del trabajador? Eso tiene que ser materia de urgente diálogo, económico para la productividad. Pero no puede haber un diálogo si de una vez tú desechas y atacas a un empresario importante del país, por ejemplo, como las empresas Polar. ¿Cómo es que tú entonces el diálogo no se puede materializar a través del ente que agremia a los empresarios del país, de Fedecámaras? Entonces el diálogo no puede ser un diálogo tampoco selectivo. Nosotros aspiramos a un diálogo, y el diálogo, bien lo decía Américo Martín en este programa, el diálogo es un instrumento de salvación de los pueblos, y así lo entendemos nosotros. Pero tiene que haber un diálogo más que voluntad, tiene que esa voluntad expresarse en concreciones y actos de buena fe. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, además dirigente del Partido Avanzada Progresista, presidente del Partido Avanzada Progresista. Ya venimos.